momento de hablar y de tener una muy buena conversación porque pues la persona con la que voy a conversar siempre tiene algo maravilloso que decir y que enseñarnos. Y es el pastor David Velázquez con nosotros en este espacio. Ahora podemos hablar. Pastor. Saludos, Loreni, saludos a todo ese pueblo que nos está escuchando a esta hora en este maravilloso proyecto llamado Pura Vida FM aquí en la capital y en sus repetidoras a través de todo el territorio nacional en el este y también en el norte. Y es una bendición que el Señor me conceda poder estar al aire y poder comunicar las buenas nuevas de salvación. Hoy es el día que ha hecho el Señor donde nos alegraremos y nos gozaremos en su presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Casa de Pan hoy tiene su magna reunión. Loreni, ayer teníamos nuestro primer día de discipulado en la casa y 10 miembros nuevos están tomando el discipulado entusiasmado con lo que Dios tiene que enseñarnos. Es un mandato, tú sabes que hay dos mandatos que la iglesia tradicional le llama sacramentos, ¿verdad? Y nosotros le llamamos mandatos del Señor, que están registrados en la palabra del Señor, dichos por el mismo Señor, cuando dice que id y haced discípulos. Y lo otro es bautizándolo, o sea que el bautismo, tanto el bautismo en las aguas como el discipular, son mandatos estrictos del Señor Jesucristo a los que hemos creído en él. Fíjate que ese texto lo antecede otros textos que dice, toda autoridad me es dada arriba y abajo. Y esto fue una reunión que se hizo después de la resurrección de Cristo, donde él citó a los 11 que quedaban que fueran a un monte a reunirse con él. Y dice la palabra del Señor que algunos tenían temor porque esta noticia estaba fresca. Y nadie sabía, nadie había visto un muerto resucitar. Aleluya. Claro, tenían miedo. Tenían miedo, pero dice que cuando llegaron le adoraron. Y ahí se puede tumbar por el suelo todo argumento que se levante en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque cómo es que ahí estos hombres que antes de que Jesucristo muriese y resucitase, no se registra en ningún lugar, excepto aquella declaración de Pedro, de tú eres el Cristo, no se registra en ningún lugar en los evangelios, donde ellos postrados le adoraron a Jesús. No se registra. No se registra. Donde único se registra es en este pasaje bíblico y es después de que Jesucristo resucita. Búscalo ahí si lo puedes buscar en el 28 de San Mateo. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Ok, vamos a buscar del 18 al 20. Sí, pero dice yo Jesús. Espérate, no, léelo, déjame buscarlo. Antes del 18. Ok, desde el 16, que Ajá, dice la gran comisión. Exacto, ahí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando les vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Sigo. Le adoraron, pero algunos dudaban. Pero ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Quién es el único dentro de la cosmovisión judaica que puede ser adorado? ¿Que puede ser adorado? Ajá. Dios. Por lo tanto, aquí se tumba el mito de que Jesús era simplemente un hombre. Un hombre, correcto. Ok. Dándonos cátedra el pastor acá enseñando. No, claro. Sigo con el 18. Sí, porque cuando tú usas los textos de Juan, que son bien utilizados, porque Juan hay que entenderlo dentro del concepto de la cristología. Es lo que hace divino al Señor Jesucristo. Y como es un escrito tardío, o sea, a Juan se le conoce como el otro evangelio, porque fue escrito ya básicamente a finales del siglo I, entrando en el siglo II. Entonces, pues hay muchos estudiosos que no le dan, obviamente, no pueden negar el hecho histórico, pero no le dan el valor, porque entienden que esa cristología
que es una verdad, fue desarrollada en el pensamiento. Hay cosas que te pasan a ti ahora que tú no las entiendes, las vas entendiendo poco a poco. Y entonces, oye, que el verbo se hizo carne, esto es una declaración poromera que volaba la mente. Por eso es que cuando nos acercamos a Juan tenemos que tener cuidado, porque Juan es un evangelio demasiado elevado. Dentro de la sencillez que hay ahí, eso es mucho con demasiado. Pero bueno, ahí hay un texto que no es de Pablo, que no es de Juan, sino que es de Mateo. De Mateo. Y ahí está diciendo Mateo que le adoraron. Y al único que se puede adorar es Dios. ¿Necesitaba Jesús decir que era Dios? Sus hechos hablaron más que 1000 palabras. Correcto. Bueno, pero ese no es el tema hoy. El asunto es que estábamos en el discipulado y yo empecé a explicar eso. ¿Por qué hay que discipular? Porque ese es un mandato del Señor. ¿Y qué es lo que significa discipulado? Enseñanza. Porque dentro de ese mandato Jesús dice, enseñándole todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Nosotros, mira aquí qué interesante, aquellos primeros hombres que salieron a discipular eran hombres que no tenían la escritura todavía. Lo que tenían era la vivencia. La experiencia. Y lo que Jesús les había dicho. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hoy tenemos la escritura. Y al tener la escritura, pues tenemos aquí una guía, un mapa que nos dirige. Y si es enseñándole a la gente lo que el Señor dice, pues mira, ¿de dónde sacamos el material? Pues de la palabra. Ahí podemos usar a Juan 6:30, ahí podemos usar a Juan, que Juan dice, dice que, no sé si es Juan, perdóneme, pero sé que la escritura dice, Jesús confrontando a los fariseos, ¿verdad? Y a los escribas y a los sacerdotes, Jesús le dice, ¿ustedes estudian la Biblia? Ustedes estudian la Biblia. ¿Por qué ustedes? Dice, escudriñad las escrituras, porque me parece que ahí está la vida eterna. Mira lo que dice, cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. 2 puntos aquí. El discipulado es enseñanza. ¿Enseñanza de qué? De que Cristo es el Salvador. De que Cristo resucitó de los muertos. Que Jesucristo es el que cambia la vida. Que fue el que pagó nuestra deuda. Y que necesitamos creer en Él. La fe es sumamente importante. Por eso es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, de eso se trata el discipulado y por ahí empezamos y el primer tema que tocamos fue la salvación. Tenemos 12 temas bien interesantes. Los que no fueron de Casa del Pan pues tienen la oportunidad, lo grabamos. El doctor Carlos Galán tuvo la delicadeza de grabar el video y así se lo vamos a pasar a los que quieren seguir el discipulado y no fueron ayer. Pero eso fue ayer. Hoy tenemos nuestro gran culto a las 8 de la noche en la calle Rafael Hernández, número 1. Abre sus puertas allí para que usted pueda venir y confraternizar con nosotros si quiere visitarnos. Y si no tiene un lugar donde congregarse, puede hacer su casa y puede participar de las bendiciones del Señor y de todo lo que hacemos allí para la honra y la gloria del Señor. Para más información, puede llamar al 849-250-9085. Nos manda un WhatsApp y le damos la dirección o lo que usted necesite saber para llegar esta noche. También el domingo tenemos un culto especial. Tengo la bendición de que está mi familia, está Débora, está Rebeca, están sus esposos. Abraham está en el país, ayer estuvo en la iglesia de la hermana Yesenia Ten. No sé si Abraham se va a quedar hasta el domingo, no le garantizo a Abraham, pero por lo menos va a estar Rebeca, va a estar Débora. Débora estará por ahí también. Y estaremos allí, un culto especial. Mujer, date cita, porque estas mujeres, mi hermana, ellas mandan y van. Así es, pastor. Usted mencionaba la parte de adoración, ¿verdad? En este versículo que leímos y justamente una de las maneras de adorar es a través de las canciones.
y es de lo que vamos a hablar ahora, acerca de las canciones de ahora y las de antes. ¿De qué tanto años atrás nos vamos a ir, pastor? Bueno, mira, este tema, este tema nace de una inquietud mía, wow, que fue un golpe del espíritu que sentí, porque estaba mirando un compañero, amigo mío, muy querido, ¿verdad? Tenía un panel y estaban hablando sobre cómo había que reestructurar o reformar nuestra manera o las letras de nuestras canciones, ¿verdad? Entonces, y yo estoy hasta ese punto, Lorena, y yo estoy de acuerdo con ellos. La Biblia dice que hay que cantar con inteligencia, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que reformular la forma en cómo nos dirigimos al Señor. Y yo creo que ha habido una conciencia mucho más amplia desde que salieron estos adoradores como Marcos, Juan Carlos, Marcos Barriento, Miguel Casina, Marcos Vidal, le dieron una vuelta a la cuestión para que nosotros empezáramos no a pensar en nuestras dolencias, en nuestras situaciones, sino que expresáramos la gratitud a la misericordia, al amor, a la santidad, a la presencia de Dios, que cultiváramos eso. Y en eso, pues yo no puedo estar en desacuerdo, estoy en completo acuerdo. Ahora bien, tú sabes que cuando se hace un programa, tú que eres una comunicadora, tú estás solita aquí y tú puedes decir lo que tú quieras, pero si nosotros tuviésemos una plataforma de varios locutores. Sí, como la tiene el de por la tarde, Bumper a Bumper. Bumper a Bumper, que tiene varios comentando, como la tiene la pastora Amy Reynoso, que trae varios panelistas, pues aunque eso no ocurre aquí, ¿verdad? Que yo sepa, pero en otras plataformas que usted ve también, no se me haga el santo, que usted ve también, ahí tienen que haber panelistas que se les dice de antemano, tú eres la contraparte, tú no puedes ir a favor de nosotros, tú tienes que ir en contra. Así que prepárate para que tengas argumentos, para que le brindemos al público diferentes perspectivas. Y eso es lo que yo he venido hoy a hacer. Okay. Yo voy a tener la perspectiva contraria a la posición generalizada de los que hoy hablan. Y me explico. Por ejemplo, se estaba hablando en ese programa acerca de que mencionaron ejemplos. Si yo te pidiese a ti, Lorena, un ejemplo de algún cántico de esos del ayer que tú te acuerdes, aunque tú eres una mujer joven, tú sabes, tú eres de Menudo, no, después de Menudo, mucho después de Menudo. O sea, ¿Menudo que era una agrupación? No, Menudo es una agrupación de Puerto Rico que eso no cabe en esta, pero en esta conversación. Sí, lo que sabemos es que tú eres de finales del siglo XX y XXI. Pero a nivel de canciones, 2009 para acá. Ok, a nivel de canciones. Pues tú no estás cualificada para eso. Pero habrás escuchado algún cántico, algún corito de estos de fuego que tú como que, oye, pero esa letra está media rara. ¿Te puedes acordar de alguno? Siga hablando, a ver si yo recuerdo algo. Bueno, ok. Pues yo voy a tener que hacer las dos cosas. O sea, vamos a tener que poner Usted debió llamarme. Los dos sombreros. Bueno. No, yo lo que debí fue llamar a un adorador de esos, un adorador y sentarlo ahí. De esos de larga data, ¿verdad? No. Me hubiese gustado, yo estaba pensando en Isabel Valdés o alguien así, ¿verdad? Que tuviera ese amplio trayectoria, una Nancy Amancio, alguien así que pusiésemos a hablar, porque ellas serían las indicadas. Porque claro. ellas sufrieron la transición. Sí, totalmente. De amándote así, ahora arrebata. ¿Entiendes? Entonces, bueno, la cuestión es que usaron varios ejemplos, usaron dos temas, ¿verdad? Y uno de ellos fue el que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y desmenuzaron teológicamente, exegéticamente, ese tema como un tema que no pasa el sedazo. Se oye bien, pero no es lo que la palabra del Señor dice, y usaron textos de Pablo y textos de un montón de cosas. Ok. También usaron otro corito que dice, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Esos coritos yo ninguno. No, ni te lo sabes, ¿verdad? No. Eso eran coritos del ayer. Entonces, como eran del ayer y eran de mi época, de la época de mi madre, pues yo tengo que gritar. Yo tengo que gritar, pero
Tú sabes que en jurisprudencia en Estados Unidos, tú puedes decir guilty with explanation. O sea, tú eres culpable, pero quieres explicar por qué de tu culpabilidad. Entonces, pues yo quiero que la gente piense en este detalle. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque esto está encendido. Yo estoy encendido. Bueno, también tengo algunos 10 o 15 minutos. Mira, es bien importante entender esto. Estoy de acuerdo que hay que reformular porque las temporadas son diferentes. La que estamos viviendo ahora es una temporada diferente a la que vivieron esos hombres y esa mujer. Pero yo que nací en un hogar donde una madre que quizás no tenía la preparación académica, teológica, aunque tengo que decir que fue a un instituto y se graduó, ¿verdad? Se educó en el Señor, en lo que había en aquel tiempo, y que yo vi su entrega al Señor, su pasión, su compromiso, su vida, su devoción al Señor. Pues yo tengo que salir en defensa de estos coritos y te voy a explicar por qué. Porque el problema está en que el proceso histórico en que se dieron estos cánticos hay que analizarlo, porque nada se da en el vacío. Nada se da en el vacío. Todo es provocado por una situación en la que tú estás viviendo. Esto es como, ¿de dónde sale lo que se llama rhythm and blues? O sea, ritmo y ese ritmo de queja que usaron los morenos americanos en Estados Unidos. De su situación. De su situación, de segregación, de esclavitud. Pues, ¿qué les salía del alma cantar a ellos? Cantar acerca de la aspiración a la libertad, de su cautiverio, de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a descartar ciertas cosas cuando no sabemos qué era lo que se estaba viviendo en esa época? Por ejemplo, yo te puedo decir que con todas las grabaciones que yo he oído de mi mamá, que fueron como 30 y pico de grabaciones, temas como no hieras la cruz, no la hieras más, y hablando con un exceso de santidad. Porque mira, desde los años 70 hasta los años 2000, la iglesia evangélica pentecostal estaba esperando la venida del Señor. Y el énfasis era que ganar almas y santificarse para la venida del Señor. Por lo tanto, lo que ellos estaban experimentando, oye, esos puertorriqueños que estaban viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, en el 30, en el 40, que Puerto Rico pasó porque la gente ve a Puerto Rico ahora, pero esos años, mis abuelos decían que era una escasez y una miseria increíble, que hasta comían galletas hechas de arena, de barro. Que a veces lo que había era agua caliente con una cebolla o cualquier cosa, porque vivían en extrema pobreza y tuvieron que salir de Puerto Rico a diferentes lugares en Estados Unidos a recoger frutos bajo ese calor, bajo ese frío, pero no flaquearon en su fe y cantaban lo que había en su alma. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que está pasando en su realidad una tristeza tremenda, pero se está animando diciéndole al Señor? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Le está diciendo a la gente y al que lo está escuchando que aunque mi corazón está partido por mi situación, el gozo del Señor no depende de mi emoción, depende del Espíritu que está en mí, porque es parte del fruto del Espíritu. Es el que me fortalece en medio de mi situación. Si no tuviésemos que quitar de la Biblia aquellas cosas que David hablaba. Salmos realmente. Los salmos, que es una expresión también de cántico y de música. Cómo cantaban aquellas, como el siervo brama por las corrientes, así clama Jehová, el alma mía. El pobre clamó, Jehová lo oyó. Está hablando de realidades. Totalmente. Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y me oyó y me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso. Esa es la expresión de un alma que está pasando una situación, pero reconoce que está esperando en Dios. Entonces no critiquemos esos cánticos. Aprendamos, porque a nosotros nos va a tocar en otras medidas, y quizás nosotros con la inteligencia que tenemos, con la iluminación que tenemos, vamos a cantar diferente. Pero
ahí yo podría decir que parte del texto que dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno entra en estos temas, porque no hay duda de que nosotros tenemos que reformular nuestro lenguaje, pero tampoco podemos, porque si algo Jesucristo nos mostró, nosotros no podemos cancelar nuestras emociones, porque somos un ser integral, y Jesucristo nos enseñó a manejar estas cosas. Entonces, pastor, en esta parte serían canciones que nosotros emitimos o le cantamos al Señor en forma de nosotros canalizar nuestras emociones. Claro. Pero entonces hay canciones que es para adorar a Dios. Estas no van directamente a nuestras emociones. Bueno, ¿quién puede decir a ti que hay un corazón dispuesto para adorar a Dios cantando cómo se siente? Porque el fin está hablándole al Señor. Está hablándole al Señor. O sea, Señor, yo entiendo que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pero tú no sabes el corazón del que escribió eso. ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, hay un corito que a mí me gustaba mucho. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro de mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo dentro de mi quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Son canciones que tú estás cantando tu experiencia de vida, lo que está pasando en tu momento. Llegará el momento donde cantarán, mis generaciones se postran ante ti, del Señor. Tu gloria. O sea, esos son cánticos que nacen de temporadas. Ahora, yo quiero ir al centro de todo esto. Y yo no sé si yo toqué este tema, este versículo, que decía, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni en fuerte en su fortaleza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en entenderme y conocerme a mí, que misericordia y justicia es lo que yo quiero. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. La pregunta que yo quiero dejar sobre el tintero es la siguiente. Si a mí o a usted le dieran a escoger, ¿qué preferimos nosotros? Aquella gente que no tenía mucha luz ni mucha revelación, pero tenían vida de oración, tenían disciplina espiritual para buscar a Dios. Los cojos eran sanos, los enfermos eran sanos, había avivamiento de vidas al Señor, o escoger los que hoy sabemos mucho y estamos hablando y negando la divinidad de Jesucristo, negando un montón de cosas del Evangelio, criticando el canon del Nuevo Testamento, hablando un montón de cosas, y no tenemos una vida de oración. Lo que tenemos es una vida de revelación y de iluminación. Duro. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Qué preferimos? Por eso es que si vamos a analizar ese corito, tú tienes la culpa y yo tengo la culpa. Tú sabes lo que es tú llegar a una reunión de una iglesia y tú tener que pujar para que la gente alabe al Señor. Porque están pensando en todo menos la concentración que tienen que tener en la palabra y lo que está pasando. Tú tienes la culpa de que no baje la bendición porque tú no viniste en la actitud correcta para que Dios... Digo, eso a mí no me hace ni ir. Porque yo entiendo que yo no soy Espíritu Santo. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que si es a predicar, a predicar. Si es a cantar, a cantar. Y yo voy a lo mío. Y yo lo hago para Dios, sabiendo y dejando que el Espíritu Santo cree convicción, cree y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de los hombres que están ahí. Quisiera decirle a esa gente, mira, tantas cosas que uno se limita. Yo como pastor entiendo que yo no estoy aquí para mandar a nadie al infierno, ni para castigar a nadie. Yo estoy aquí, ¿para qué? Precisamente para sacarlos del infierno, para sanarlos, para enderezar sus rodillas, para que puedan caminar en el camino. Y entiendo que eso se coge su tiempo y que yo no soy el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, el que empezó la obra, ese la va a ir perfeccionando de acuerdo a las condiciones que le presente el que está siendo perfeccionado. Porque hay cosas que tú no quieres entregarle a Dios. Y no es Dios el que se tarda, eres tú. Porque Dios vive en su eterno presente. Tiene todo el tiempo de la existencia para tratar contigo. Tú eres el que tienes que decidirte a que Dios trabaje en esas áreas. Pero respecto, no juzguéis. No seamos ligeros en nuestras palabras, porque más hay esperanza del necio que de nosotros, cuando somos ligeros en nuestras palabras. Analicemos todo dentro del contexto. Estamos claros. Yo creo que hay la palabra del Señor, y Dios es un Dios de balance. Dios entiende las situaciones. Que hay coritos que usted puede decir que es un disparate. Sí, puede ser un disparate, pero usted no conoce la experiencia que está teniendo esas personas para poder inspirarse, porque esa es la luz que ellos tienen. Ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del maestro, ese es el trabajo de la iglesia, discipular, enseñar, para que la gente entienda que Dios lo que quiere es que tú lo entiendas y tengas intimidad con Él, que lo conozca en todas sus dimensiones, que lo conozca como consolador, pero también que lo conozca como ese Dios que dirige tus pasos, que suple tus necesidades, que te ayude en el crecimiento, que hace que tu fe crezca para que puedas enseñar a otros que en Cristo hay poder, que en su palabra hay promesa y que en Él hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario por ahí de la red, de lo que sea? ¿Estamos aquí? Claro que sí, tenemos personas que están por acá y hay alguien justamente que nos dice que ese tema le tocó mucho y dice con esta tristeza y a esta hora parece que tenía alguna situación con respecto a eso, pastor, y le levantó el ánimo y le ha ayudado. Yo tengo una pregunta en cuanto a al tema que estamos tratando, pastor, porque ahora mismo en la parte de las redes sociales también vemos muchas personas que crean contenido con respecto a la música. Y hemos visto también personas que se sientan a analizar las canciones y le ponen una etiqueta de esta canción sí es bíblica, esta canción no es bíblica, y entonces se tiende a tener un pequeño una pequeña discrepancia con sí, respecto claro, a eso. claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, nosotros deberíamos, los compositores, hablo de los compositores, nosotros deberíamos de entender a qué público nosotros nos queremos dirigir. Porque hay también una cosa bien importante, el hombre carnal no va a percibir las cosas que son del espíritu. Hay cosas que son del espíritu que la entienden los espirituales. Y aún los espirituales, Pablo decía, ustedes se supone que ya estén, ustedes ya deben haber sido educados en la madurez, pero tengo que hablarle como a niños y darle leche porque parece que no quieren crecer. Exacto. ¿Entiendes? Pero obviamente, sí, cuando se pasan las letras por un crisol teológico, teológico, pues entonces ahí podemos encontrar ciertas faltas, sí, las hay. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hay detrás del corazón del adorador o del escritor? Porque tenemos que también ver la vivencia de él. Lo que no podemos hacer es dogma ni doctrina de un cántico. Porque ahí es donde estamos mal. La palabra es la que nos adoctrina. La palabra es nuestra regla de fe y conducta. La palabra es la de donde sacamos toda la información de lo que Dios quiere para nuestra vida. Los cánticos, pues obviamente deben girar en torno a lo que dice el mensaje. Pero también tenemos que entender que no todo es cantando adoración. Porque este evangelio también tiene que ser llevado por testimonio. Y los testimonios tú los puedes hacer canción. Y eso, por ejemplo, yo puedo hablar de eso porque mi hermano y yo tenemos 14 grabaciones de larga duración. Tuvimos un periodo y nosotros fue un género de salsa y de merengue. Y nuestra temática era evangelística. O sea, en otras palabras, no era temática para dentro de la iglesia, era temática para alcanzar lo que se había perdido, porque eso fue lo que el Señor vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay que respetar eso, porque dentro del oficio, de los 5 oficios ministeriales, pues ¿cuál es? Está el apóstol, está el profeta, pero el evangelista. ¿Va a evangelizar dentro de la iglesia? No, ese está para llevar las buenas nuevas al evangelio. El pastor es el que recoge todo y el maestro es el que pone orden. El maestro pone orden. El maestro pone orden. ¿Me explico? Entonces, dentro de esa dinámica, esa economía del espíritu del evangelio, es que tenemos que operar todo. Esas personas yo las respeto que se suman con ese criterio a criticar canciones, ¿verdad? A veces yo siento que la crítica no viene, digo, respetando, ¿verdad? No quiero entrar en esa juzgadera, pero yo pienso que a veces para también buscar views, o sea, para jalar la sardina a su sartén y crear un contenido y atraer gente, porque la controversia siempre va a atraer gente. Como yo dije los otros días, la controversia es el combustible el combustible que necesita el que está buscando atención, reconocimiento. Y no estamos en eso. No estamos en eso porque la carta de los Romanos nos enseña, inexcusable tu hombre, cualquiera que sea, porque lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas, que estás juzgando, haces lo mismo. En algún punto nosotros vamos a repetir las mismas acciones que estamos criticando. Así que dejémonos de eso. Mi labor como pastor es corregir a mi gente. Cuando mi gente me trae una inquietud, que me dice, como yo tengo un hermano que se me pasa escribiendo y mandándome TikTok y un montón de cosas, ¿qué pastor que usted cree sobre esto? ¿Pastor que usted cree sobre esto? Y todos son controversias. Por ejemplo, me trae lo del purgatorio, me trae sobre la segunda venida, el rapto, o sea, todo este tipo de cosas. Pues esos son los que yo tengo que atender. Esos son los que yo tengo que atender. Claro. ¿Entiendes? Porque esa es mi labor, mi función como pastor, es alimentar. Esa es mi asignación, ¿ves? Pero yo cojo una camarita y ponerme a crear controversia, a decir esto y a decir lo otro, lo que estás buscando es reconocimiento. Estás mostrando habilidades que, y mira, y el refrán no se equivoca, la sabiduría del pueblo no se equivoca. Dime de lo que alardeas. Te diré de lo que carece. Te diré de lo que carece. El que está seguro no está inventando, ni hablando, ni dejándole saber todo lo que sabe a la gente. El que está seguro de su asignación hace lo que tiene que hacer. Mi asignación es decirte a ti en esta mañana que la palabra de Dios es el centro de nuestra conducta, de nuestra fe, es la que nos revela a Dios, su plan, su propósito, nos trajo a Cristo para reconciliarnos nuevamente con Él. Y el Espíritu Santo nos dejó para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Hoy es un buen día para que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, para que tú vayas a un lugar, aceptes al Señor y comiences a vivir la vida que Dios preparó para ti desde antemano. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que el Señor te continúe bendiciendo. Y nos vemos el jueves en otra próxima edición de Ahora Podemos Hablar. Eso, gracias pastor, muchísimas gracias por estas enseñanzas que son muy valiosas, la tenemos como un tesoro porque realmente aprendemos bastante y eso es cada jueves, así que será hasta el próximo jueves que el pastor David vendrá otra vez o nuevamente con otra enseñanza maravillosa, pero si usted llegó tarde a esta conversación y quiere escucharla completa, entre a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, en la sección de en vivo, ahí la va a encontrar. Será hasta el próximo jueves que tenemos otra cita con el pastor David para aprender, pero ustedes ahora se quedan disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas.